mejor modo para entender la vida entera y la espiritualidad, como veis, tan comprometida, tan política, tan transreligiosa de Simone Weil, que releer las bienaventuranzas del Evangelio, las bienaventuranzas de Jesús. Y a la vez, seguramente, las bienaventuranzas de Jesús nos darán alguna luz para despejar alguna duda que nos haya podido suscitar la figura de Simone Weil en su conjunto y sobre todo algunas de sus afirmaciones o opciones tan radicales. Esa radicalidad de Simone Weil inimitable y que de alguna forma nos echa para atrás, como que nos rompe o nos rompería porque nos parece excesivo. Bueno, pues eso se ilumina y tal vez se equilibra con las bienaventuranzas de Jesús. Por eso releo, no como contraste, no, sino como mejor expresión de la lógica a la que responde la sensibilidad entera y la praxis de Simone Weil, y a la vez como posible, no sé si correctivo, pero sí elemento de equilibrio de fondo en esas opciones y perspectivas de Simone Weil. Pero más allá de Simone Weil y más allá de que las bienaventuranzas iluminan por fin el fondo que late en las figuras que hemos ido viendo, las bienaventuranzas nos reflejan a Jesús mismo y constituyen el qué y el cómo de la espiritualidad de Jesús. Si nos preguntamos en qué consistía la espiritualidad de Jesús, o ese, en el fondo, ser movido por el Espíritu, la Ruaj creadora y la Ruaj que encarna, la Ruaj que encarna a Dios en todo, en todos los seres humanos, como se dice una y otra vez, lo veíamos ayer por la tarde en los Evangelios y en el Nuevo Testamento, y lo encarna en toda la naturaleza, en todos los seres. Jesús es también el hombre movido, concebido, movido por el Espíritu. ¿Y en qué consiste ese ser movido por el Espíritu? Pues podemos decir en las bienaventuranzas. Son pues el corazón del Evangelio. Y antes que la propuesta de Jesús, constituyen el núcleo y la buena noticia de Jesús. Constituyen también ciertamente o expresan la propuesta espiritual, la propuesta vital, la propuesta de una mística en su sentido más pleno, como mirada, percepción, actitud, conducta,
vida inspirada, inspiración vital. La mística de Jesús, la mística vital profunda, la mística política de Jesús. Os apunto como 6 reflexiones o pinceladas sobre las bienaventuranzas. De eso estamos llamados a vivir, eso es lo que estamos llamados a mirar y volver a mirar una y otra vez para identificarnos con el espíritu que late ahí y que inspira esa proclamación de Jesús en los evangelios. Primer elemento, primer punto, la palabra dichosos. Dichosos. Bienaventurados. Felices. Dicha. Bienaventuranza. Felicidad. Es, antes que ninguna otra, la palabra clave en boca de Jesús. No es extraño que los cristianos, desde muy al principio, hayan denominado evangelios a los libros que recogen el recuerdo y el testimonio de Jesús. Buena noticia. Es la palabra con la que Jesús acompaña su anuncio. Anunció una buena noticia. Noticia novedosa, pero buena. Y buena no para luego, sino para hoy. Y buena no para unos cuantos privilegiados, para todos, sin discriminación. Pero buena no para todos de la misma forma, sino para todos de manera que quien vive la desdicha sienta la dicha, y quien es responsable de esa desdicha, y de aquí nadie nos podemos sentir desentendidos, se vuelva, al contrario, actor, protagonista de esa dicha o de esa justicia. Pero, al fin y al cabo, buena noticia para todos. La palabra bienaventuranza, ¿sabéis cuántas veces se utiliza en el Nuevo Testamento? Bienaventuranza, Zacarías, la dicha, la felicidad, 50 veces. 50 veces. La propuesta de Jesús no es una ley, no es una losa de piedra en la que se escriben los mandamientos, los 10 o cuantos fueren. No, es un anuncio de bienaventuranza. Eso es lo que debemos redescubrir, y a eso es a lo que debiera responder todo nuestro mensaje. Ha prevalecido la moral, la exigencia, demasiado sobre la buena noticia en nuestro lenguaje y en nuestra institución general. El dogma y la ley, la creencia y el deber moral, la doctrina y la moral. No. El Evangelio de Jesús no responde a la lógica de la moral ni a la lógica de la doctrina, sino a la lógica de la bienaventuranza.
Y ese es el corazón de los evangelios, ese es el corazón del cristianismo. Por eso algunos dicen, el cristianismo no es una religión, pero yo no veo razón para decir que el cristianismo sea una religión. Con la misma razón con la que el cristianismo dice no es una religión, sino que es una buena noticia, liberadora de toda la atadura incluso de la religión. Eso mismo debiera decir, y quienes ahondan su tradición religiosa lo dicen en todas las tradiciones y en todas las religiones. Lo mismo lo debieran decir y lo dicen los musulmanes, por ejemplo, el sufí, autor del lenguaje del Islam, pero Rumi, un siglo después, y hoy tantos y tantos sufíes y no sufíes musulmanes, y todas las religiones. Y el cristianismo, a su vez, que ciertamente no es una religión de leyes y de dogmas, sin embargo se ha convertido también en exceso una religión marcada por leyes y por normas. Bueno, las bienaventuranzas nos recuerdan que no, que lo central es la palabra dicha, felicidad, bienaventuranza. La felicidad es lo que nos mueve a todos. El impulso de la vida es buscar el bienestar, el bienestar y el bien ser. Lo que nos hace sentirnos a gusto. La vida se mueve y todo viviente es movimiento, decíamos, o conlleva movimiento como característica fundamental. Pues el movimiento responde siempre a la búsqueda de eso que es bueno para mí. Todo se mueve buscando su felicidad en sentido amplio, se puede decir. Otra cosa es que muchas veces nos equivoquemos de dirección o de pasos, sin duda, constantemente. Pero incluso cuando erremos de dirección y cuando demos pasos en falso, lo hacemos no porque no busquemos la felicidad, sino porque nos equivocamos de manera de encontrarla y de dirección para buscarla. Dichosos nos apunta a una espiritualidad de la bienaventuranza. Si la ley de la vida es la búsqueda profunda de la felicidad, y eso parece indiscutible, nadie quiere ser infeliz. Y cuando he dejado esta mañana en el aire la pregunta, ¿tenía algún rasgo masoquista Simone Weil? Bueno, aunque lo tuviera, ¿qué más da? Eso no sería ningún deshonor para ella. Sin embargo, si lo fuera, también habría que decir entonces, buscaba la felicidad. Aunque la buscase de una manera que a nosotros nos resulta imposible, en la solidaridad extrema con la desdicha extrema. Y seguro que eso no lo hacía por masoquismo en el fondo, aunque nadie puede decir que no hubiese algún mecanismo masoquista. Nuestra psicología es tan compleja. Pero lo indudable es que aún en esa hipótesis lo que buscaba y lo que encontró ciertamente fue la felicidad, que por un camino que a nosotros nos parece difícil de recorrer.
Una espiritualidad, pues, de la bienaventuranza. No una espiritualidad inspirada por el deber, por la ley, ni por la creencia. Y una espiritualidad mística y política. Mística no quiere decir sino una espiritualidad profunda de la comunión, de la mirada de la realidad como comunión, de la conciencia de la comunión profunda, de la unión profunda con todo lo que es. Y eso a nivel no emocional, psicológico o abstracto, no, a nivel profundamente personal y político y por lo tanto transformador. Las bienaventuranzas son un anuncio muy político y un anuncio político movido en definitiva no por la agresividad ni por intereses políticos, sino por la auténtica experiencia de la dicha profunda que nos libera y es nuestro objetivo común, universal. A la vez hay que decir, por eso mismo, que las bienaventuranzas, el dichosos que pronuncia una y otra vez Jesús, constituyen una inversión o una revolución de la bienaventuranza, de la felicidad. Y eso se ve claro cuando nos preguntamos a quién se dirigen las bienaventuranzas. Y si nos preguntamos en qué consiste la bienaventuranza que expresa Jesús, y si nos preguntamos qué camino propone para llegar a esa bienaventuranza. Bueno, ¿a quién? ¿En qué? ¿Cómo? A esas preguntas más o menos responderán los puntos que siguen. Segundo punto. Dichosos vosotros los pobres. Pero dichosos vosotros los pobres es una de las versiones de las bienaventuranzas. Como sabéis, tenemos dos versiones de las bienaventuranzas, la de Lucas y la de Mateo. Y la versión de Lucas es esta: dichosos vosotros los pobres. Y parece, según dicen los exégetas, que esta es la versión más próxima a lo que proclamó el Jesús histórico. Jesús se dirigió a quienes padecían la pobreza y les dijo: dichosos vosotros, porque se acabó vuestra miseria. O se va a acabar ya, o se ha acabado ya, en el fondo. Alegraos. Sois felices de que vuestra miseria vaya a tener, o tengan ya, haya tenido ya su término. Mientras que en las bienaventuranzas de Mateo se habla de dichosos los pobres en el espíritu, porque suyo es el reino de Dios. Lucas habla, y así es como Jesús habló, en directo: dichosos vosotros los pobres. ¿A quién se dirige Jesús? ¿A quién se dirigen las bienaventuranzas? Las bienaventuranzas se dirigen a los campesinos empobrecidos, a los campesinos por ello endeudados, obligados a vender sus tierras
o a arrendarlas o a convertirse en arrendatarios de sus propias tierras. Son campesinos que eran dueños de una tierra y que al no poder hacer frente a las deudas tuvieron que convertirse en arrendatarios, vendiendo sus tierras a otro. O se trata de arrendatarios que no podían pagar sus rentas y que tuvieron que hacerse jornaleros campesinos, como Simone Weil se convirtió en jornalera agrícola en Marsella y también antes en Le Puy. Jesús se dirige a esos campesinos adeudados y en consecuencia hundidos en la miseria, a esos jornaleros campesinos, a esos artesanos que no han encontrado ni contrato ni jornal y se han tenido que buscar la vida como puedan, no los artesanos de buena posición, a esos jornaleros pescadores del lago de Galilea, que era un lago rico, pero que era un lago enajenado, era un lago dominado por unos cuantos propietarios y en definitiva Roma le había incluso quitado su nombre porque se había apropiado de la tierra y del mar de Galilea. Y antes era el lago de Genesaret y Roma le cambió el nombre por el lago de Tiberíades, de Tiberio, el emperador. Jesús se dirige a esos empobrecidos. ¿Y qué les dice? Alegraos, sois dichosos. El reino de Dios es vuestro. Dichosos vosotros, los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Es decir, Dios es rey. Dios os libera. Dios, digamos, la presencia liberadora en el corazón de la realidad es real. Se va haciendo real. Se hará inmediatamente realidad. Cuando Jesús dice el reino de Dios está cerca, significa la liberación. Reinado significa liberación en el Antiguo Testamento. Liberación, sobre todo de tres categorías de personas: el huérfano, la viuda y el extranjero. Los pobres por antonomasia. A ellos se dirige Jesús y les dice: la liberación está cerca. O incluso está ya entre vosotros. Ese ya, a lo mejor, se ve más claramente expresado en la versión de Mateo. Lo dejamos. Pero Lucas dice también: el reino de Dios, no preguntéis cuándo y dónde vendrá, el reino de Dios ya está en vosotros. En vosotros. Que se puede traducir entre vosotros. Está presente. No es algo futuro. Está presente. Y no es para el otro mundo, es para este. Consiste en la curación de las enfermedades. Consiste en la liberación de los oprimidos. Consiste en la solidaridad con los adeudados. Consiste en la eliminación de la miseria. Consiste en la condonación de las deudas, que reequilibra las relaciones de la tierra, de los seres humanos con la tierra, de los campesinos con la tierra y de los seres humanos entre sí. Traduzcámoslo. Hoy, el reino de Dios ha de ser anunciado a los inmigrantes, a los refugiados,
a los desahuciados, a los jóvenes sin futuro. Para ellos es el reino de los cielos, como el reino de los cielos es otra forma de decir el reino de Dios, y el reino de Dios es otra forma de decir liberación plena, radical, presente, fáctica, personal y política. Sus destinatarios primeros son los pobres. Dichosos vosotros, porque eso ya es realidad. Tercer punto, pasamos a la versión de Mateo. Dice Mateo: dichosos los pobres en el espíritu, porque suyo es o será el reino de los cielos. Dichosos los pobres en el espíritu, una expresión que ha dado tanto que hablar. En definitiva, se puede traducir de la manera siguiente: dichosos los que optan por ser pobres en solidaridad con los pobres. ¿De ellos es el reino de los cielos? Pues el reino de Dios, decía, como sabéis, el reino de los cielos, por no pronunciar el nombre de Dios. De ellos es el reino o el reinado de Dios, porque ellos lo hacen posible, ellos lo encarnan, ellos hacen que sea verdad la promesa dirigida por Jesús en la versión de Lucas, la promesa de liberación real ya aquí, hoy. De modo que, ¿cuál es el camino para llegar a esa bienaventuranza que anuncia Jesús a los pobres y miserables en la versión de Lucas? Pues el camino es el que ponen en boca de Jesús los cristianos de la Iglesia de Mateo o el Evangelio de Mateo. Sean solidarios con los pobres. Y todas las demás bienaventuranzas de Mateo. Ser humildes. Tener hambre y sed de la justicia. Ser misericordioso. Tener el corazón limpio. Ser constructor de paz. Anhelar la justicia, incluso con riesgo de persecución. Ese es el camino. Nos preguntamos por qué las bienaventuranzas de Jesús tardan tanto en realizarse. ¿Por qué el reinado liberador de Dios, que es el corazón del mensaje de Jesús, no se realizó y sigue aún pendiente? Pues porque no hemos sido realmente pobres de espíritu, es decir, solidarios de los pobres, porque no somos misericordiosos, porque no somos mansos, porque no somos pacíficos constructores de paz, porque no tenemos un auténtico anhelo de la justicia, porque no arriesgamos. Esa es la razón. Esa es la razón por la que todavía la encarnación de Dios o la cristificación de la realidad y de la historia no se ha realizado. El Cristo cósmico o el Cristo místico universal todavía no es real. Las bienaventuranzas de Lucas
anuncian directamente a los que viven en la miseria la liberación próxima y real. Y Mateo, en su versión, dice cuál es el camino para lograrlo. Y el camino somos nosotros. El camino es cada uno con su opción. También aquí tendríamos que recordar que en la versión de Mateo se expresa la convicción profunda de que podemos experimentar ya como presente y real, aun cuando nuestra situación no sea la de el logro de la justicia o de la superación de las miserias y de las guerras y de las injusticias y desigualdades. A pesar de todo, aun cuando el sufrimiento e incluso la desdicha sigan existiendo, Jesús anuncia, incluso en esa situación tú puedes sentirte bienaventurado, feliz. Y recordemos el poema Amor, que repetía tantas veces Simón Pedro. El amor me acogió, mi alma se apartaba, se sentía culpable. El amor se acercó hasta mí, preguntándome con dulzura, ¿hay algo que eches en falta? Echo en falta un invitado, porque yo no puedo ser. Sí, tú eres el invitado, como yo, con lo que soy. Sí, tú. Yo el malvado, el ingrato, sí, tú. Yo que vivo en la pobreza. Y un desahuciado puede decir, también puede decir. Yo creo que también esto es importante recordarlo. No hay situación en la que una persona no pueda vivir como real la presencia de la plenitud en la mayor de las privaciones, injusticias o miserias. Es la experiencia también de San Francisco. Al final, cuando todo su cuerpo está herido, lleno de enfermedades, un joven, cuando se siente solo, ha fracasado su proyecto, es entonces cuando tiene una experiencia profunda de luz, de presencia de Dios, podemos decir, de plenitud en la privación y en la carencia de salud, de compañía, de éxito, y entonces puede experimentar la posesión de la plenitud. Las bienaventuranzas anuncian también esto. Dichosos vosotros, porque vuestras miserias acabarán, e incluso aún cuando vuestras miserias no acaben, podéis sentir la presencia de la plenitud. Pero claro, eso no se puede decir así, demasiado alegremente, sino que todos nos hemos de sentir implicados, interpelados, llamados a encarnarlo y hacer posible que eso se experimente y a suscitar esa confianza. Cuarto punto, dichosos también los ricos. En las bienaventuranzas de Jesús hay maldiciones contra los ricos, en la versión de Lucas precisamente. Pero en el conjunto del mensaje de Jesús, la maldición nunca prevalece. Y también a los ricos, el caso paradigmático es el de Zaqueo. Hay una bienaventuranza, y lo que anuncia Jesús es la bienaventuranza. Claro, es la bienaventuranza que convierte
el corazón cerrado del rico en un corazón abierto. Y lo convierte en pobre de espíritu, pero no pobre de espíritu manteniendo su egoísmo, no. Pobre de espíritu que le abre y que por lo tanto le lleva necesariamente a compartir, no a hacer acopio, a compartir. La bienaventuranza del pobre es que deja de serlo. La bienaventuranza del rico, que también anuncia Jesús, es que como Zaqueo comparte alegremente sus bienes de manera que los pobres puedan ser bienaventurados. Bienaventurados también los pobres, los ricos, porque ellos pueden convertir su corazón y compartir sus bienes. Y si los comparten, dejará de haber pobres. Jesús anuncia la posibilidad de que el rico se convierta. Y esa es la bienaventuranza del rico. Quinto punto. Dichosos los buenos. El Evangelio se puede decir que es la bondad de la felicidad y la felicidad de la bondad. La felicidad nos hará buenos. Es difícil ser buenos si no somos felices. No son las leyes y las exigencias las que nos hacen buenos. Es el sentimiento profundo de sentirnos bien lo que nos hace capaces de ser buenos. Igual que a Zaqueo no le hace bueno una exigencia que condenarás al infierno si no compartes tus bienes, sino el hecho de que Jesús se convierta en huésped, en invitado suyo. Y eso le llena de gozo. Y eso le convierte, eso le transforma. Y eso le lleva a compartir sus bienes. La felicidad es la que nos hace buenos. Nos hace humildes y mansos, misericordiosos y pacíficos, consoladores, liberadores de todos los oprimidos. Pero ¿qué es lo que nos hace felices? Pues a la vez hay que decir, nos hace felices la bondad, la humildad, la misericordia, el desapego. Y esto no es un círculo vicioso, es el círculo virtuoso por antonomasia. La felicidad nos hace buenos, la bondad nos hace felices en el fondo, solo la bondad. Esto conlleva la revolución de la felicidad. La revolución de aquello que nos gusta, de aquello que nos hace felices. No nos hace felices, en definitiva, ser los mejores, los más poderosos, los más ricos, lograr todos los objetivos, tener éxito. No. Nos hace felices, humildes, misericordiosos, pacíficos, mansos, generosos. Eso es lo que nos hace felices. La revolución de la felicidad anunciada por las bienaventuranzas de Jesús. Y último punto, termino, la revolución de la ternura. Esta es una expresión del Papa Francisco, una de las expresiones afortunadas. Yo creo que las bienaventuranzas de Jesús son la mejor expresión de en qué consiste esta revolución de la ternura. Dice en el Evangelii Gaudium, el Papa Francisco, el Evangelio nos invita siempre a recorrer el riesgo del encuentro con el rostro de otro,
presencia física que interpela, con su dolor y sus reclamos, con la alegría que contagia, con un constante cuerpo a cuerpo. La verdadera fe en el Hijo de Dios, hecho carne, es inseparable del don de sí, de la pertenencia a la comunidad, del servicio, de la reconciliación con la carne del otro. El Hijo de Dios, en su encarnación, nos invitó a la revolución de la ternura. Y la forma de hacerlo pueden ser estas bienaventuranzas de Jesús en su doble versión de Lucas y Mateo. Y esa es la espiritualidad profunda, personal y política a la vez.